La misión, parte 2. Como analizamos en el vídeo anterior, la llegada de la cósmica raza violeta trajo un beneficio notable a la humanidad. Los documentos también dicen: la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal, no da naturalmente los frutos del Espíritu Divino. Cuando se mejora la naturaleza mortal con el agregado de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, así como las razas de Urantia se mejoraron hasta cierto punto por el otorgamiento de Adán, entonces el camino está mejor preparado para que el Espíritu de la verdad coopere con el ajustador residente para producir la hermosa cosecha de los frutos de carácter del Espíritu. Lamentablemente, partiendo por los padres de este pueblo de las estrellas, por Eva y Adán, se interrumpió prematuramente esta misión, que hubiera beneficiado más plenamente a la humanidad en todos los campos. La información de los detalles de estos sucesos quedará en la descripción del vídeo. Estos acontecimientos quedaron reflejados en la mitología de la mayoría de los pueblos, en los llamados mestizajes de los dioses con los mortales. Y a su vez, los semidioses, los hijos de los dioses, siguieron mezclándose con los pueblos nativos de la tierra. Incluso la Biblia declara: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Los primeros hijos de Adán resultaron ser un pueblo muy alto que se mestizó con los humanos de esas épocas y sumaron a la existencia de gigantes que ya habían estado antes en la tierra. Esta mezcla prematura de los adanitas con las razas nativas de la Tierra malogró y perjudicó la misión planetaria, ya que no había una cantidad elevada de estos hijos del Edén. La posibilidad de una armonización interna que nos hubiera dado una mayor capacidad intelectual, artística y espiritual, lamentablemente se malogró. Los contactos prematuros de estos pueblos adanitas con los pueblos autóctonos de la tierra tuvieron consecuencias positivas a corto plazo, pero negativas al largo plazo, al diluirse rápidamente este pueblo edénico. Los efectos positivos a corto plazo fue una explosión de civilizaciones avanzadas que se ciernen en el horizonte, como los egipcios, griegos, romanos e incas. Estas culturas pusieron la base para nuestra sociedad moderna. Y los efectos negativos son representados muchas veces en el arte de la mitología como la naturaleza animal, salvaje y más agresiva, unida a la divina en un mestizaje prematuro. Es la caída de la humanidad
a una condición más animal y primitiva. Esto ocurre porque en el interior de nuestras células tenemos el ADN, y el intercambio de genes ha provocado una gran similitud y a la vez una inmensa variedad y diversidad en las características humanas. Cada gen añadido representa una variante en los rasgos humanos. Y como hemos comentado en el vídeo anterior, hace unos 38.000 años, los genes de la raza violeta comienzan a ser integrados en la especie humana, pero lamentablemente fue en poca cantidad. Nuestro cuerpo fue pensado para que en determinada etapa de la humanidad fuera un tabernáculo apropiado para la divinidad. Hoy cada uno de nosotros tiene esa combinación multifacética de genes de nuestros ancestros que nos hace singularmente únicos. Esta variedad actual se debe a que las antiguas razas, ya desaparecidas, se mezclaron entre sí y además se unieron a otras especies ya extintas del género Homo, junto a la poca inyección de la genética danita. La humanidad actual no es producto de una evolución lineal, sino del agregado de varios linajes genéticos laterales al árbol genético humano. Y esto concuerda plenamente con la ciencia moderna. Esto provoca la inmensa diversidad de los seres humanos en rasgos, tamaños, color de pelo, piel y otros fenotipos. Cada uno de nosotros es producto de las combinaciones de nuestros padres y ancestros. En cambio, muchas especies de animales no tienen la gran diversidad fenotípica de los seres humanos. Por ejemplo, este grupo de leopardos son casi idénticos. Los seres humanos, en cambio, somos muy diversos y únicos. Y realmente ya no existe una diferenciación racial. En realidad, somos todos mestizos, parte de la misma humanidad. Las llamadas razas modernas son solo aparentes. Pero no solo en los aspectos externos de la humanidad vemos esta combinación de elementos. Un nivel de tensión constante entre las tendencias agresivas animales, el arte y el altruismo más elevado se instaló en nuestro ADN, además de nuestra propensión mayor a las enfermedades. Esta disonancia permanente es producto de que nuestra genética obtuvo poco del linaje de los adanitas originales. La genética violeta en más cantidad nos habría otorgado una facilidad innata para una mayor armonía mental. Los mortales de Urantia están forzados a someterse a tan profunda lucha entre el espíritu y la carne, debido a que sus ancestros remotos no estuvieron más plenamente imbuidos y adanizados por el otorgamiento edénico.
Según el plan divino, las razas mortales de Urantia deberían haber contado con naturalezas físicas más naturalmente sensibles al espíritu. Este gráfico nos permite entender que no es una caída de la perfección hacia la imperfección, como generalmente se explica por las iglesias. Si hubiera sido así, la humanidad habría involucionado a un final ignominioso, incluso con una esperanza de vida muy pequeña. Más bien observamos en la realidad que la humanidad ha hecho avances notables que nos han beneficiado enormemente en la tecnología, ciencia y artes. Pero a la vez hay un estado de estancamiento filosófico y moral. Así que vemos una condición desigual y desequilibrada de la especie humana, más que una caída en picado, una coexistencia de lo sublime y lo horrible. Este gráfico nos explica mejor lo que realmente ocurrió. Podríamos definirlo como una interrupción del camino de la imperfección hacia la perfección de la humanidad. A pesar de la baja en el aspecto mental y físico de la humanidad por el fracaso edénico, el factor espiritual puede revertir en gran medida el desastre anterior, ya que ese es finalmente el verdadero motor de la existencia humana. Esto puede darnos una poderosa compensación. Jesús de Nazaret sabía lo anterior y comprendía que su gran mensaje espiritual, centrado en nuestra transformación interior, puede compensar en la humanidad el fracaso de la misión adánica. Él hace 2000 años sembró una semilla que se desarrollará de forma maravillosa. El próximo vídeo analizará cómo realmente ese mensaje puede ayudarnos en la transformación del mundo e incluso completar posteriormente la misión de Adán y Eva, ya que el Evangelio del Reino de los Cielos predicado por Jesús contiene el secreto de la civilización venidera.